Bendiciones con todos. Tema 17. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, viviendo en el Espíritu. Y utilizamos Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 27. Pongamos atención a esta palabra porque es lo que tenemos que hacer, vivir bajo la gracia, bajo la llenura del Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Porque ya hemos hablado mucho de que el pecado arrastra nuestra carne a cometer todo tipo de maldad y después nos lleva a la muerte. Dice la lectura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué maravillosa noticia. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu con mayúscula cuando se refiere al Espíritu Santo, por supuesto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué maravillosa noticia. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra! Maravillosa promesa. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma se liberta de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque
sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué palabra! ¡Qué promesas! Cuando vivimos en el Espíritu. ¿Qué les parece? Dice Cristo, es inocente. Déjenlo en libertad. Yo pagué por él. ¿Qué significan estas palabras para usted si se hallara en la fila de las personas condenadas a muerte? Que le digan, es inocente, yo pagué por usted. Yo pagué por él. El hecho es que todo el género humano está sentenciado a muerte, condenado con justicia por quebrantar repetidamente la santa ley de Dios. Sin Jesús no tendríamos esperanza. No hay esperanza. Pero gracias a Dios nos declaró inocente y nos concedió la libertad del pecado para hacer su voluntad. ¡Qué maravilloso! Este espíritu de vida es el Espíritu Santo al que se refiere Pablo. Sí, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Estuvo presente en la creación del mundo. Génesis capítulo 1, versículo 2. Es el que produce renacimiento de todo cristiano. El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para disfrutar de una vida cristiana plena. Ahora, Jesús se dio en sacrificio por nuestros pecados. En los tiempos del Antiguo Testamento se ofrecían continuamente sacrificios de animales en el templo. Los sacrificios mostraban a los israelitas la seriedad del pecado. La sangre debía esparcirse para que se recibiera el perdón. Está todo eso en el libro de Levíticos, capítulo 17, podemos ver. Pero en verdad, la sangre de los animales no podría quitar el pecado, como dice Hebreos 4, 10:4. Los sacrificios representaban el sacrificio que iba a hacer Cristo, que hizo Cristo, quien pagó el castigo por todos nosotros los pecadores. Es lo que dice Pablo. El apóstol Pablo divide a la gente en dos categorías: los que son de la carne y los que son del Espíritu Santo. Todos estaríamos en la primera categoría si Jesús no nos hubiera ofrecido una vía de escape. Una vez que aceptamos a Jesús, le seguimos porque su senda nos brinda vida y paz. Y cada día debemos decidir a conciencia centrar nuestras vidas en Dios. Todos los días, no hay descanso, no hay vacaciones. Hay que usar la Biblia para ver los mandatos de Dios y ponerlos en prácticas. Sí, eso es importante. Y debe preguntarse en cada situación dudosa, ¿qué quiere Jesús que haga? Cuando el Espíritu Santo le muestre lo que es bueno, hágalo con entusiasmo, con alegría. Señor, diga amén, aquí estoy, heme aquí, yo lo haré. ¿Sí? Ahora, ¿se ha preguntado alguna vez si es cristiano de verdad o no? ¿Se ha preguntado? Muchos profesan ser cristianos, pero no tienen ni una pizca en su vida práctica de ser un cristiano.
Cristiano es todo aquel que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Si usted ha confiado sinceramente en Cristo como Salvador, lo ha reconocido como Señor, el Espíritu Santo ha entrado en su vida y ya es un cristiano. Y se manifiestan las obras del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Porque también manifiestas son las obras de la carne, como dice Gálatas. ¿Sí? Las obras de la carne. Adulterio, fornicación, borracheras, hechicerías, una lista enorme. Uno no sabe que ha recibido el Espíritu Santo porque haya sentido ciertas emociones. O algunos que creen porque se van al piso y cosas por el estilo. No, es por los frutos. ¿Sí? Es por el buen testimonio, es el cambio de vida. Sino porque Jesús lo ha prometido. Jesús ha prometido. Y cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna se obtiene a través de él, como dice 1 Juan capítulo 5, versículo 5. Empezamos a actuar bajo la dirección de Cristo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 5, y también Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Encontramos ayuda en los problemas cotidianos y en la oración, como dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Podemos servir a Dios y hacer su voluntad, como dice Hechos 1:8 o Romanos capítulo 12. Y somos parte del plan de Dios para la edificación de su iglesia, como dice Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Les dimos a conocer las citas bíblicas, pero no las leímos porque tenemos mucha información en este video. Esperamos que usted la lea en casa. Y gracias por hacerlo. Dios le bendiga. El Espíritu Santo es promesa de Dios o garantía de vida eterna para quienes creen en Él. El Espíritu está ahora en nosotros por fe, y por fe estamos seguros de que vivimos con Cristo por la eternidad. Y eso, saberlo, es maravilloso. Ahora, hacer morir las obras de la carne significa dar por muerto el poder del pecado en nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando nos consideramos muertos al pecado, podemos rechazar la tentación, podemos decirle no a la tentación. Y Dios está dispuesto también a darnos la salida, como dice 1 Corintios capítulo 13. Ahora, el apóstol Pablo toma la adopción para ilustrar la nueva relación del creyente con Dios. En la cultura romana, las personas adoptadas perdían todos sus derechos en su familia anterior y ganaban los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia. Se convertía en heredero de las posesiones de su nuevo padre. Asimismo, cuando uno acepta a Cristo, ganamos todos los privilegios y todas las responsabilidades de un hijo en la familia de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Sí? Eso es maravilloso. Uno de estos privilegios notables es recibir la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Como dice Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Quizás no sintamos siempre que pertenecemos a Dios, pero el Espíritu Santo es nuestro testigo. Su presencia en nosotros nos recuerda quiénes somos y nos anima con su amor divino. Tremendo, ¿no es cierto? Ya no somos esclavos temerosos y viles, ya no. Ahora somos hijos del amo, hijos del Dios Todopoderoso. Y podemos decir, qué privilegio, qué honor. Debido a que somos hijos de Dios, disfrutamos de grandes riquezas como coherederos. Dios ya nos ha dado sus mejores regalos, su Hijo, su perdón, vida eterna, y nos anima a pedirle todo lo que necesitamos. Qué tremendo. Y identificarse con Jesús tiene un precio, junto con las grandes riquezas que menciona. El apóstol Pablo habla de los sufrimientos que los cristianos enfrentarán. ¿Qué clase de sufrimientos serán? Para los creyentes del primer siglo hubo consecuencias sociales y económicas, y muchos enfrentaron persecución y muerte.
Nosotros también debemos pagar un precio para seguir a Jesús. En muchos lugares del mundo actual, los cristianos enfrentan presiones tan severas como las de los primeros seguidores de Cristo. Sí. Y aún en países donde el cristianismo se tolera o alienta, los cristianos no deben bajar la guardia. Vivir como Cristo lo hizo, servir a otros, ceder sus derechos, resistir las presiones para conformarse al mundo, siempre exige un precio. Nada que suframos, sin embargo, podrá compararse al gran precio que Jesús pagó por nosotros para salvarnos. Nunca. El pecado causó la caída de la creación del estado perfecto en que Dios la creó todo. El mundo está sujeto a la frustración y deterioro a fin de que no cumpla con su propósito original. Un día la creación será liberada y transformada. Mientras llegue ese día, espera con impaciencia una expectativa, la resurrección de los hijos de Dios. Esperamos con paciencia, ¿no es cierto?, que llegue ese día. Los cristianos ven al mundo tal como es, decadente en lo físico e infectado por el pecado en lo espiritual. Sin embargo, los cristianos no debemos ser pesimistas, porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso. Miramos hacia los nuevos cielos y la tierra que Dios prometió y esperamos el nuevo orden que liberará al mundo del pecado, enfermedades y todo tipo de maldad. Mientras tanto, salimos con Cristo al mundo a sanar cuerpos y almas enfermas y luchar contra los efectos malignos del pecado, predicando la palabra de Dios. Ahora resucitaremos con cuerpos glorificados semejante al que Cristo posee ahora en el cielo, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 25 al 58. Tenemos las primicias, que es el adelanto del Espíritu Santo como garantía de nuestra vida resucitada, como dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, capítulo 5, versículo 5 y Efesios capítulo 1, versículo 4. Ahora, es natural que los hijos confíen en sus padres a pesar de que estos algunas veces fallan en cumplir sus promesas. Nuestro Padre Celestial, sin embargo, nunca promete algo que después no lo cumpla. Él cumple todo. No obstante, su plan puede demorar más de lo que esperamos. En lugar de actuar como niños impacientes mientras esperamos que se revele la voluntad de Dios, deberíamos confiar en la bondad y la sabiduría del Señor. Sí. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo presenta la idea de que la salvación es pasado, presente y futuro. Es para todos, en otras palabras. Es pasado porque fuimos salvos en el momento en que creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestra vida nueva, vida eterna, comienza en ese momento. Es presente porque nos estamos salvando, o sea, estamos en proceso de santificación, como dice el capítulo 6, versículo 1. Pero al mismo tiempo no recibimos por completo los beneficios y bendiciones de la salvación que recibimos cuando el reino de Cristo se establezca definitivamente. Esta será nuestra salvación futura. Aunque estamos seguros de que nuestra salvación, seguimos mirando con esperanza y confianza hacia aquel cambio completo del cuerpo y personalidad que nos espera más allá de esta vida, cuando seamos como Él es, así como dice primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Qué maravilla, ¿no es cierto? Ahora, como creyentes, no está abandonado a su suerte para enfrentar los problemas. No. Dios está con nosotros. Aun cuando no sepa las palabras adecuadas cuando ora, el Espíritu Santo ora con usted y por usted. Y Dios contesta. Con la ayuda de Dios al orar, usted no debe temer estar en su presencia.
Pida que el Espíritu Santo interceda en su favor, conforme a la voluntad de Dios, por supuesto. Luego, cuando presente sus peticiones a Dios, confíe en que Él siempre dará lo mejor. Es más, muchas veces Dios nos da más de lo que le pedimos. ¿Qué les parece? Un maravilloso video, una maravillosa palabra, ¿no es cierto? Tenemos que vivir en el Espíritu, sujetarnos a Él, dejarnos guiar por Él para vivir la vida plena y mañana la vida eterna. Si usted es de las personas que no han aceptado a Cristo de todo corazón, nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. ¿Sí? Repítala. Con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les parece? Amén. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Ahora, venga la palabra. Ore. Pídele al Espíritu Santo: lléname, tómame, controla mi vida. Enséñame tu palabra. Dame ánimo pronto, de nuevo, para aplicar tu palabra y después predicarla también. Sí, alabe al Señor. Alábelo, cante alabanzas. Y venga a la iglesia. Juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan maravillosa, mi Dios. Es lo que tenemos que hacer. Vivir en el Espíritu. Vivir sujeto al Espíritu Santo, porque esta carne es débil. Nos hace miserable, como dice el apóstol Pablo, mi Dios. Nos lleva a la muerte, mi Dios. Pero gracias a tu amor infinito que entregaste a tu Hijo para que nos redimiera con su sangre. Gracias a tu amor infinito nos regalas una porción de tu Espíritu Santo para darnos la salida de la tentación, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones del mundo y haya cosecha, germine, haya cambios para gloria y testimonio de tu nombre, Señor. Nosotros te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos reenviando a otros para que también conozcan estas verdades. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.